Buen día, hermanos. Gracias por estar con nosotros un nuevo domingo. Gracias por la alabanza compartida, por el tiempo. Una semana muy agitada a nivel personal, a nivel iglesia, algunas novedades, algunas noticias tristes, algunos hermanos por los cuales seguimos orando y después cuando nos encontremos en el Zoom nos vamos a dedicar un tiempo a orar por cada uno de ellos. Quería compartir con ustedes unos pensamientos, breves pensamientos que venía teniendo, que vengo ya hace mucho tiempo sintiendo y que en esta semana estuve también meditando, revisando un poquito mi biblioteca. Me volví a encontrar con un libro que habla de la vida, como siempre les dije. Lo que tiene que ver con la historia me gusta mucho, y más allá de las historias de la Biblia, me gusta leer acerca de personas interesantes. Una de ellas con las cuales me encontré fue con un libro que hace un tiempo leí, que era de Nelson Mandela. Ahí se llama La sonrisa de Mandela. Interesante la entrevista que le hace un periodista. Y recordaba un poco lo que vivió Mandela, que luchó contra el apartheid siendo negro en un país donde el 85% de la gente era de raza negra. Luchaba contra aquellos que los oprimían, y en esa lucha, en su momento se levantó él en armas, se levantó contra ese gobierno. Y por luchar por lo que él creía que estaba bien, lo metieron preso en el año 1964, si no me equivoco. Y pasó muchos años desde en una isla, en un pequeño cuarto muy diminuto, ahí prisionero. Y en el año 1989, cuando logra que él había sido condenado a cadena perpetua en ese año, en el 64, cuando logra que lo dejen en libertad, enseguida se hace toda una revolución, digamos, en el pueblo, porque la persona que había liderado este movimiento había sido puesta en libertad. Y unos años más tarde, si no me equivoco, en el 94, fue elegido presidente de su país, de Sudáfrica. Imagínense que después de haber pasado más de 20 años en una prisión, sufriendo las peores cosas de que puede haber sufrido él en ese país, después de muchos años es elegido presidente. Y no sé ustedes, pero hoy lo leemos así la historia a lo lejos y hablamos como quien dice con el diario del lunes, pero me resulta interesante ver las primeras medidas que él tomó cuando fue presidente. Y cuando uno hubiera pensado que lo primero que hubiera hecho fue ser vengativo, él fue totalmente contrario a eso. Y es interesante leer un poquito de la historia de cómo fue cuando él fue presidente, más allá de que estemos a favor o en contra de algún pensamiento político. Es interesante. Hay una película también que refleja bastante bien lo que él fue como presidente. Me llama mucho la atención teniendo la posibilidad, entre comillas, de ser vengativo, de generar venganza. Él hizo totalmente lo contrario. Y eso me dejó muchos puntos suspensivos. Esta semana estaba leyendo y escuchando también un poquito a lo que dijo, el discurso que dio, que me resultó muy interesante también, más allá de qué puede pensar cada uno. Me resultó muy interesante lo que dijo Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, acá al lado nuestro, enfrente, ¿sí? Yo pensaba cuando acá, las últimas décadas,
siempre se trató de que el gobierno que sigue vengarse por todos los medios del anterior, echarle culpa de todo al anterior, justificar sus acciones en que el otro había hecho las cosas peor. Escucharlo a este Pepe Mujica, de un pensamiento interesante. Él dice en su discurso de despedida, más de 80 años tiene ya, de alguna forma de la política, él consideraba que ya era tiempo de hacer a un lado su vida política. Tengo algunas frases que él dijo ahí en el Parlamento. Dice: tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no se cultiva el odio, porque aprendí una dura lección que me puso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego, el odio nos destruye. Una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio. Y él termina diciendo: he pasado toda mi vida, una parte de mi vida, 6 meses, atado con alambre, con las manos en la espalda. Me fui de cuerpo por no poder aguantarme. 2 años estuve sin que me llevaran a bañarme. He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que se cae. Y me resultó interesante, porque él dice acá: no le guardo rencor y odio a nadie. Cuán difícil es en este último tiempo nosotros como sociedades poder separar las cosas que nos pasan y querer generar venganza, tener odio guardado adentro, y ese odio se transforma en una venganza muchas veces despiadada. A veces pensamos que eso pasa fuera de la iglesia, pero adentro también pasa muchas veces. Me vino enseguida la historia de José. José, todos conocen la historia ya, ¿no? Pero digo, José fue una persona que fue vendido por sus hermanos por envidia. Tuvieron envidia porque él tenía unos sueños donde él soñaba que sus hermanos se iban a inclinar ante él, que sus hermanos se iban a postrar ante él. Y él se ve que era muy pasional, y lo que le venía lo decía, lo compartía, y eso tal vez generaba en los hermanos enojo, desprecio, y decían: ¿cómo este que es menor se atreve a decirnos que nosotros nos vamos a arrodillar, a postrar delante de él? Y en esa envidia, en esos celos, una vez que el padre lo mandó a visitar a los hermanos que estaban ahí en el campo, lo tiraron a un pozo. Y enseguida pasaban unas personas que se dedicaban a comprar, mercaderes, esclavos, lo que sea. Lo compraron, lo vendieron como esclavo en Egipto. Imagínense, un adolescente en Egipto sufrió de todo. Primero, estar separado de su familia, en un país totalmente lejano, solo, sin conocer a nadie. Estaba ahí como esclavo. Dios lo acompañó, en todo tiempo Dios lo acompañó, y después de un tiempo él va progresando, y cuando él piensa que va progresando, le siguen pasando cosas, le meten ahí una trampa, vuelve a la cárcel, hasta que después de muchos años termina siendo el que le dice al faraón lo que le iba a pasar, porque pudo decirle lo que había soñado, le decía lo que iba a pasar. Terminó siendo como el gobernador de ese país, y después del faraón era la persona que más poder tenía. Y con las cosas de la vida, que en realidad es Dios que tenía su plan, lo que iba a pasar, él permite que sus hermanos vayan delante de él. Imagínense la escena: las personas que te vendieron, las personas que te humillaron, las personas que
que te hicieron lo peor de tu vida, los tenés ahí enfrente. Y vos tenés el poder para decir viven o mueren. Y vos, ¿sí? Estuviste varios años esclavo, pasaste lo peor y hoy estás arriba de todo. Y José los perdonó. José los perdonó. Está bien, es fácil, me vas a decir. Hoy, como dije recién, con el diario del lunes, sí, cualquiera puede hacer un análisis. No es fácil pasar ese momento. Pero es lo que Dios, yo quería hablarte un poquito de eso, del perdón, del no guardar rencor. Hay un pasaje muy conocido en Eclesiastés, capítulo 3. Voy a leerlo en la lenguaje actual. Dice, en esta vida todo tiene su momento y hay un tiempo para todo. Hoy nacemos y mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy herimos, mañana curamos. Hoy destruimos, mañana edificamos. Hoy lloramos, mañana reímos. Hoy guardamos luto, mañana bailamos de gusto. Hoy esparcimos piedras, mañana las recogemos. Hoy nos abrazamos, mañana nos despedimos. Hoy todo lo ganamos, mañana todo lo perdemos. Hoy todo lo guardamos, mañana todo lo tiramos. Hoy rompemos, mañana cosemos. Hoy callamos, mañana hablamos. Hoy amamos, mañana odiamos. Hoy tenemos guerra, mañana tenemos paz. Me he fijado en la carga tan pesada que Dios ha echado sobre nosotros, pero nada nos queda después de tanto trabajar. Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémosla bien. El comer y el beber y el disfrutar del fruto de tanto trabajo es algo que Dios nos permite. Eso lo sé muy bien. Como sé también que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre. A su creación no hay nada que agregarle ni nada que quitarle. Dios lo hizo así, todo así, para que reconozcamos su poder. Todo lo que ahora existe ya existía mucho antes, y todo lo que habría de existir existe ya. Dios hace todo, que todo vuelva a repetirse. En esta vida he visto también las injusticias que cometen los jueces, de quienes esperamos que hagan justicia, pero como todo en este mundo tiene su hoy y su mañana, me consuela pensar que un día Dios juzgará al justo y al malvado. También me consuela pensar que Dios nos pone a prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta de que no somos diferentes a los animales ni superiores a ellos. Nuestro destino es el mismo, tanto ellos como nosotros. Necesitamos aire para vivir y morimos por igual. En realidad nada tiene sentido, todos vamos al mismo lugar, pues todo salió del polvo y al polvo todo volverá. Y me quedé con esto: mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémosla bien. Muchas veces no podemos disfrutar, todo tiene su tiempo, dice, hay un tiempo para todo. Y muchas veces en este tiempo no nos permitimos disfrutar muchas cosas porque hay muchas cosas que nos tienen atado a nuestro pasado, hay muchas cosas que no podemos sanar, hay muchas cosas que no podemos perdonar, y eso no está bien. El Señor nos llama, ¿sí? El Señor nos llama a tener la misma actitud que tuvo Jesús. Es tiempo. ¿A qué viene este capítulo que leí recién? Que yo entiendo que es un tiempo difícil un tiempo donde existe una gran brecha y dicen o estás de acá o estás de acá. No puedes estar en el medio, te dicen.
Y hay una gran lucha entre estos dos lugares, según los valores actuales. Es un tiempo de pelear por un montón de cosas. Muchos salen a pelear a favor del aborto, muchos salen a pelear por leyes igualitarias en un montón de situaciones. Y es un tiempo donde el odio, el rencor, se está metiendo, incluso te digo, casi sin temor a equivocarme, que se nos ha metido adentro nuestro, dentro de la iglesia. Se ha creado una brecha ahí. Y a veces de forma muy sutil se ha metido hasta en nuestras conversaciones. Hemos participado de estas discusiones políticas en medio nuestro, de discusiones futbolísticas en medio nuestro. Y eso no es lo que el Señor quiere. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que vivamos una vida de rencor, de odio. El Señor quiere que vivamos una vida apelando cada día a su gracia, viviendo en su misericordia. En Filipenses 2, Él nos enseña cómo debe ser nuestra actitud. El versículo 3 dice: no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás mejores como él mismo. Volví a leerlo. Pensalo. No hagan nada por rivalidad, dice, o por orgullo, sino con humildad, que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. ¿Qué me querés decir? ¿Que el otro es mejor que yo? Interpretalo como quieras. Vos tenés que considerar al otro como mejor que vos mismo. Y es ahí donde tenés que dejar tu orgullo de lado, donde yo tengo que dejar mi orgullo de lado. Y debo tener la misma actitud que tuvo Jesús, una actitud de humildad, una actitud de siervo. Él, siendo Dios, se arrodilló delante de sus discípulos y le lavó los pies. Yo no quiero que me laves los pies, le dijo uno de los discípulos. Y Jesús estaba enseñando con su ejemplo. Le dijo a uno: vos me vas a negar 3 veces. Nunca. Sí, lo vas a hacer. Pero cuando vuelvas a mí, vas a volver de otra forma. Y yo te voy a recibir con los brazos abiertos. Y si Jesús tuvo esa actitud, ¿qué actitud vas a tener vos? ¿Qué actitud voy a tener yo? Imagínense que Él, estando en el Sermón del Monte, mucho tiempo antes de morir, en Mateo 5, vamos a buscarlo. Él ahí en Mateo 5, cuando da el sermón en el monte, dice: oíste que fue dicho 5:38, ojo por ojo y diente por diente. Esa es la actitud que muchos tienen hoy. Si te hizo algo, dale, el doble, ojo por ojo. Y acá Jesús dijo: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, no resistas al malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¡Wow! Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pide, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho,
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Qué difícil que es, me vas a decir, sí, pero no es imposible. Aquel que está en Cristo es nueva criatura. Y si hay algo que hoy te está costando en cuanto a esto, yo te invito a que te presentes delante de Él y le digas, Señor, acá está. ¿Qué hago con esto? Me está costando. En Mateo 18:21, Pedro le dice al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuántas veces, Señor? ¿Cuántas veces tengo que perdonar al que me hizo mal? Estoy cansado ya. Hago un paréntesis. ¿Cómo eras vos antes de conocer al Señor? ¿Cuántas veces te equivocaste? Incluso habiendo conocido al Señor, ¿cuántas veces te equivocaste? ¿Cuántas veces fuiste delante del Señor le dijiste, Señor, perdóname, porque me equivoqué otra vez, metí la pata? ¿Qué recibiste cuando fuiste ahí a pedir perdón delante del Señor? ¿Un golpe en la cabeza? Que te dice, dale, che, ponete las pilas, ya estoy cansado. ¿Así te recibió el Señor? ¿O el Señor te recibió con los brazos abiertos? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué? Es imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que el perdón no tiene límites. Así como el Señor te perdonó y te perdona y te ayuda y te da una mano y te tira otra cuando te equivocas, cuando metes la pata, vos tenés que hacer lo mismo con el que está al lado tuyo, enfrente, arriba, abajo. Si somos conscientes del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, de lo que nos perdonó y aún nos perdona, nuestros errores, limitaciones, metidas de pata, no podemos tener excusa para perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Así que, como dice la palabra, si te presentás a orar delante de Él y vos te acordás que hay alguna situación que tenés que arreglar, Señor, vas, te presentás, pedís perdón. Tenés que aceptar a veces el perdón. No es fácil, porque yo me di cuenta en mis años de vida, y no te estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Que lo que más complica el hecho de poder pedir perdón y el hecho de perdonar, sos vos mismo. Lo que más limita, sos vos, soy yo. Es el orgullo. El orgullo te separa de Dios. ¿Y sabés lo que hace eso? Hace que vos tengas una mochila. ¿Probaste caminar con una mochila? Uno se pone una mochila cómoda, ¿sí? Distribuye bien el peso. Ahora, ¿probaste caminar con una mochila llena de piedras? Y una cuadra, como mucho. 2, uff. ¿Probaste caminar 1 kilómetro? Muchos kilómetros con una mochila. Se te rompe la espalda. No te dan más las rodillas. Y lo mismo pasa a nivel espiritual. Si vos no podés sanar situaciones, si vos no podés perdonar situaciones, o no podés pedir perdón por algo que hiciste mal,
es una mochila, es una piedra. Es otra piedra. Es otra piedra. Es otra piedra. Y vos la vas acomodando, si no, zafo, total, una piedra no pasa nada. Pero cuando viene la segunda, cuando viene la tercera, ¿sabés lo que tenés que hacer con esa mochila? Decir, Señor, acá está. Acá está la mochila. Es muy pesada. Necesito que me ayudes. A veces es bueno buscar ayuda en otros, pastores, líderes, consejeros, papá, mamá, un hermano, que te ayude a abrir esa mochila y a revisarla, y te diga, a ver esto, esta piedra no va, pero no va, esta situación no va, Señor, acá está. Yo te invito, te quiero invitar en esta mañana a que dejes todo peso, todo el orgullo de lado y que puedas caminar en forma liviana. Que puedas aprender a perdonar cada situación. Que puedas aprender a pedir perdón. ¿Qué tiene que ver el versículo que leí de Eclesiastés? Te lo compartí porque yo entiendo que es un tiempo de perdonar. Todo tiene su tiempo. Es un tiempo de sanar. Es un tiempo de restaurar. Restaurar tu vida. Restaurar la vida de tu familia. Tal vez me digas, vos no viviste lo que yo viví. Y no, tal vez no. Tal vez tengas que aprender a perdonar a tus padres. Hace muchos años, cuando yo era chico, 88, 89, no me acuerdo bien qué año, conocí a mi familia de parte de mi mamá en Córdoba. Historia que muchos ya conocen. Lo que yo no conocía hasta ese momento era toda la historia de mi mamá. Y que después de eso me fui enterando que su mamá la había abandonado cuando tenía 1 año de edad en Río Cuarto y unos primos de su madre la adoptaron de alguna forma y se la trajeron a vivir a Buenos Aires. Y después de muchos años, en un retiro en Córdoba, ella pudo volver junto con mi papá y otros pastores a Río Cuarto, buscar a su madre y perdonarla. No es fácil de perdonar a quien te abandonó. Y no solamente perdonó, sino que por muchos años mi abuela y mis tíos y mis primos vivieron con nosotros bajo un mismo techo. Y ese perdón es el perdón que sana, que restaura y que bendice. Tal vez no tenés esa historia tan extrema. Tal vez tus padres fueron muy violentos con vos. Tal vez estés diciendo, bueno, pero si yo los voy a perdonar, ellos tienen que cambiar. ¿Querés que te diga algo? Eso no depende de vos. Que vos perdones no significa que el otro va a cambiar. Ese es un problema que él va a tener que arreglar con Dios, acá o en la eternidad. Lo que vos tenés que aprender es a perdonar de corazón. Siempre digo lo mismo, le digo a mi esposa, y por más que me cueste, lo digo a muchos con los cuales me vinculo muchas veces. Yo no me quiero ir de este mundo algún día sin haber tenido mis cuentas en paz con todos mis hermanos.
No hablo solamente de mi familia de sangre, sino con cada uno de los que formamos parte del pueblo de Dios. Y no solamente con ellos, sino con todas las personas que me rodean. Quiero vivir en paz. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Y si yo algún día el Señor me llama a su presencia, no me gustaría que vos, que tenés algún tipo de vínculo conmigo, puedas decir, me quedé con ganas de poder arreglar una situación con Él. Yo te invito a que vos tengas el mismo pensamiento y el mismo sentimiento. Que no te acuestes, no apoyes la cabeza sobre tu almohada sin tener resueltas todas las situaciones. En cuanto dependa de vos, te invito, te desafío a que estés en paz con todos. Porque el perdón es sanador. Quería terminar leyéndote Romanos 12 del 9 al 21. Ahí Pablo le dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo así ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es tiempo de perdonar, es tiempo de vivir en paz. Dios te bendiga, que tengas un hermoso domingo en familia, aunque sea con los que están ahí en tu casa, si no te podés ver con otros, y que tengas una hermosa y bendecida semana. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en su zona